Buenos días, bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo encuentro, el primer encuentro del núcleo 3, en donde vamos a abordar otro aspecto de la epidemiología, vamos a profundizar. En el núcleo anterior estuvimos conversando acerca de la parte descriptiva de la epidemiología. Ahora vamos a meterlo en lo que tiene que ver con el análisis inferencial en la epidemiología. Inicialmente vamos a ver todo lo que tiene que ver con la calidad diagnóstica de las pruebas de tamizaje, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo. Luego vamos a entrar en el tema de las medidas de asociación. Esto va a ser una parte introductoria del núcleo que van a ver a continuación más adelante, que tiene que ver con los estudios epidemiológicos. Y vamos a comenzar analizando qué tiene que ver el enfoque de riesgo. El enfoque de riesgo tuvo que ver con un paradigma que ustedes deben haber ya visto en la etapa más o menos de los años 70, tuvo su auge entre los años 80 y 90, en donde la idea del abordaje epidemiológico en base a los factores de riesgo, que tuvo su gran repercusión en la clínica, y que esto fue la manera en que se inició la etapa del estudio de las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Cuál era la idea? La idea era identificar factores de riesgo concretos que dañan a la salud, de modo tal que una vez que los identificamos, intervenimos sobre ellos, cortamos la cadena causal y vamos a obtener los beneficios propios de la intervención. ¿Qué son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son situaciones sobre las cuales el individuo tiene un escaso control. Imaginen contaminaciones ambientales, o que son consecuencia de estilos de vida no saludables. Las personas que no comen bien, las personas que fuman, las personas que ingieren alcohol de manera inadecuada. Entonces, ¿qué es lo que es las estrategias para solucionar este tipo de asociación entre factores de riesgo y procesos de salud o enfermedad? Inicialmente, entonces, el argumento era, con programas o pruebas de tamizaje, estudios epidemiológicos que nos permitieran separar grupos o poblaciones de alto riesgo y grupos o poblaciones de bajo riesgo, e intervenir en aquellos individuos o grupos poblacionales de alto riesgo, por ejemplo, con talleres sobre alimentación saludable, como para concientizarlos de que elijan estilos de vida más saludables, concientizarlos sobre las consecuencias deleterias que va a traer el uso nocivo del alcohol, el consumo inadecuado de drogas, ¿sí? Y una vez que estos individuos se hayan concientizado de todo el daño que implica para su salud, comenzar a poner énfasis en las conductas de autocuidado. Hay que hacerse los controles, hay que hacerse el Papá Nicolau, hay que hacerse el chequeo con el médico, hay que concientizarse de que hay que cuidarse. Entonces, ¿cuáles son las críticas a este modelo? Pues que se buscó un modelo técnico, concreto, capaz de solucionar problemas en el auge de lo que eran los estudios epidemiológicos multivariados. Esto quiere decir que se incorporaban en el análisis muchísimas variables para ver cómo actuaban ellas todas juntas, con la mirada, asumiendo que este era un enfoque multicausal. Sin embargo, no se tomó en cuenta, mediante este enfoque de riesgo, que por supuesto sigue hasta ahora. Con esto no estamos diciendo que sea bueno ni que sea malo, pero sí que no resultó suficiente. No resultó lo suficientemente efectivo como se creía, porque no tomó en cuenta, como decía, el contexto sociocultural de los individuos, ni los obstáculos a la atención de la salud que estos pudieran tener.
Y algo que es muy interesante, no tuvo en cuenta lo que realmente quiere decir la libertad, de que no siempre el individuo no elige o no tiene capacidad de elegir ese estilo de vida poco saludable, y que prevenir en base a fomentar conductas de autocontrol no es eficiente. Además, se focalizó mucho en lo que era la enfermedad, los factores de riesgo para enfermar, todo lo que hay que hacer para no enfermarse, y no focalizó en lo que ahora estamos focalizando, que es la búsqueda de la salud. Sin embargo, como les dije, aquí no estamos hablando de que esto fue un mal abordaje. De hecho, a partir de aquí tuvieron su auge las investigaciones epidemiológicas, en donde se buscaba medir la aparición de una enfermedad en un individuo y su evolución, ¿sí? Con exactitud. Sin embargo, cualquier estudio, cualquier prueba, siempre tiene muchas posibilidades de error. Forma parte de la realidad. No podemos eliminar el error, pero sí podemos minimizarlo. Hay errores que pueden ser sistemáticos, producidos durante la investigación, o aleatorios. Recuerden que aleatorio tiene que ver con el azar. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Cómo sí podemos minimizar el error aleatorio. Por ejemplo, se los voy diciendo aumentando el número de la muestra. Pero bueno, volvamos a lo que son los estudios epidemiológicos o las pruebas de tamizaje o pruebas diagnósticas. Nosotros tenemos 4 posibilidades. Imaginen que tenemos a la prueba ideal, que es la prueba válida y confiable. ¿Qué es la validez? La validez tiene que ver cuánto se acerca un estudio o una prueba a la verdad. ¿Cuánto este estudio mide lo que dice que se propone medir? Y la confiabilidad tiene que ver con si esta prueba es posible de reproducir, tiene que ver con su precisión, tiene que ver con el grado de dispersión entre sus resultados cada vez que esta prueba se reproduce. Entonces aquí nos vamos a encontrar con pruebas ideales que son válidas y confiables, aciertan en el centro, pruebas que son válidas, están cerca del centro, pero, así me fue, pero como en el circulito inferior, son válidas porque están cerca del centro, pero tienen dispersión, no son confiables. Hay otro tipo de pruebas que son muy confiables porque tienen muy poca dispersión en su diagnóstico, sin embargo, se alejan de la realidad. Y después tenemos otras pruebas que ni son válidas ni son confiables. Vamos, por ejemplo, a algún tipo de ejemplo en relación a esto. Pensemos que vamos a hacer un estudio, vamos a tomar la tensión arterial con un manómetro que no está bien calibrado. No está bien calibrado. Entonces, todas las mediciones que hagamos van a dar 135/90, 130/85, van a ser confiables porque entre ellas va a haber muy baja dispersión, pero al estar mal calibrado, se va a alejar de la verdadera tensión arterial del individuo, que era 120/80. Con respecto a este segundo gráfico, ojo, aquí no estamos hablando de lo que es la curva normal. Aquí lo que queremos decir es el siguiente ejemplo. Imaginemos que se hacen un montón de pruebas para acercarse a la verdad. El resultado de la mayoría de las pruebas, o sea, el promedio de los resultados, se agruparía alrededor de esta línea, en la parte más alta de la curva. Y cuánto se alejen estos resultados de la verdad, esta distancia es todo lo que vamos a llamar sesgo. Todo lo que la diferencia entre la verdad y el resultado que estas pruebas arrojan. Por eso acá ustedes pueden ver que a medida que hay más sesgo, más error que nos aleja de la verdad, estos estudios son menos válidos.
Entonces, volvemos. Si tenemos un estudio que está bien diseñado, los procesos están bien hechos, ejemplo, los instrumentos están bien calibrados, quienes encuestan están bien entrenados, sus resultados en general van a ser correctos, ¿sí? Van a corresponder a la verdad. Vamos a tener una baja cantidad de error. Y el error aleatorio, el error debido al azar siempre existe, pero lo podemos minimizar. Vuelvo a dejarles acá picando la idea de tamaño de la muestra. Bien, entonces vamos a hablar de lo que es la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad es la capacidad de una prueba de reconocer a quienes están enfermos. Y la especificidad es la capacidad de una prueba de identificar correctamente a quienes no están enfermos. La validez es la capacidad que tiene una prueba de distinguir dentro de todos aquellos individuos que la prueba les dio positiva, cuántos realmente están enfermos. Y dentro de aquellos individuos que la prueba les dio negativa, cuántos realmente no estaban enfermos, ¿sí? La primera era el valor predictivo positivo, y la segunda el valor predictivo negativo. Y en cuanto a la confiabilidad, es la capacidad de que sus resultados sean reproducibles. Introduje un concepto, me adelanté. Entonces, la validez, volvamos. La validez es la capacidad que tiene una prueba de distinguir entre aquellas personas que están enfermas y aquellas personas que no están enfermas. La validez depende de la sensibilidad y de la especificidad. Primer concepto que tiene que estar claro. La validez depende de la sensibilidad y la especificidad de la prueba. Nuevamente acá tenemos otro ejemplo parecido al de las dianas y los tiros que acertaban en el centro. Aquí pueden ver que cuando una prueba tiene una alta validez, la mayoría de sus valores se acercan al valor verdadero, y que cuando tiene una baja validez se alejan de la verdad. Sin embargo, como tienen baja dispersión, podemos decir que son fiables. Todo esto se relaciona con elementos básicos que ustedes ya vieron en tamizaje, que son los criterios de Frame y Carson. Entonces, para que una determinada medida preventiva o una prueba de tamizaje sea útil, es necesario que esa enfermedad tenga cierta frecuencia en lo que respecta a morbimortalidad, que sea posible de detectar antes de que comience a dar síntomas, que estas pruebas diagnósticas tengan una sensibilidad y una especificidad aceptables, que el tratamiento que nosotros podamos administrar sea mejor el tratamiento preventivo que el tratamiento que se pueda aplicar en una etapa ya sintomática, y que el daño potencial de esta prueba o de esta medida preventiva no sea peor que el tratamiento en la etapa sintomática. Entonces volvamos con algo que venimos hablando de entrada. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo saber si estamos cerca o lejos de la verdad? Así como esto es un concepto filosófico y la verdad es un ente abstracto, en epidemiología reconocemos que la verdad es algo inalcanzable. Sin embargo, existen determinados instrumentos que nos permiten acercarlo. Entonces, ahora que vamos a meternos en lo que son las pruebas diagnósticas, lo que para nosotros va a ser la verdad contra lo que vamos a comparar es con lo que clásicamente se llaman los gold estándar, o la regla de oro, o el patrón de referencia. Asumimos que el patrón de referencia es la prueba disponible que se acerca lo más posible a la verdad. Es una prueba real que nosotros consideramos que es la que mejor mide el evento. Comprenderemos que a medida que pase el tiempo y se desarrolla más la ciencia y la tecnología, estas pruebas van a ir cambiando.
Por eso es importante que todos estos patrones de referencia siempre se establecen por consensos, ¿sí? Entonces, lo ideal es que cuando tenemos un estudio X que queremos hacer, todas las personas que toman este estudio X, los enfermos sean clasificados como enfermos y los sanos como sanos. Sin embargo, siempre va a haber una fracción de enfermos a quienes la prueba erróneamente cataloga como sanos, y una fracción de sanos a quienes la prueba erróneamente cataloga como enfermos. Vamos a hablar entonces de esto que en una primera instancia asusta. Estos son los que se llaman las tablas de doble entrada o tablas tetracóricas. De doble entrada porque hablamos de la enfermedad, tener o no tener una enfermedad, persona sana, persona enferma, persona sana, caso o no caso, y el factor de exposición. Exposición sí, exposición no. En el tema que vamos a ver hoy tiene que ver con si la prueba es positiva o negativa. Es de doble entrada, entonces, porque cada celdilla tiene que ver con estas dos variables, o tetracórica porque tiene 4 celdas. Entonces, A más C, esto es la celda A, B, C y D. A más C son todos aquellos individuos que están enfermos. A más B son todos aquellos que no lo están. Y aquí tenemos los totales marginales, ¿sí? El total de los márgenes. El total de aquellos individuos que la prueba les dio positiva y el total de aquellos individuos que la prueba les dio negativa, este es el total. Pensémoslo en función de lo que es la sífilis. En este grupo tenemos a todas aquellas personas enfermas, en este grupo a todas aquellas personas sanas. Les vamos a hacer la BDRL. Tenemos de este lado a todas aquellas personas a quien la BDRL le dio positiva y a todas aquellas a quienes le dio negativa. ¿Cuál es la sensibilidad de la prueba? ¿Cómo habíamos definido sensibilidad? Habíamos definido sensibilidad como la capacidad de una prueba de reconocer a los individuos que están enfermos. Todos ellos están enfermos, esta columna, perdón. Entonces, la sensibilidad, como van a ver en el abajo a la izquierda, la sensibilidad es A sobre A más C. Todos aquellos a quienes la prueba dio positiva sobre todos los enfermos. Y la especificidad dijimos que es la capacidad de una prueba de reconocer a los que realmente están sanos. ¿Quiénes son los que realmente están sanos? Los que están en la columna de la derecha y a quienes la prueba les dio negativa. Será D sobre B más D. En el ejemplo de la BDRL es un test que tiene alta sensibilidad. A nosotros nos interesa en una población detectar la mayor cantidad posible de personas que puedan estar enfermas por ejemplo, sobre todo en el caso de una mujer que pueda transmitir la sífilis al feto, que tiene consecuencias tremendas. Entonces, lo que nos interesa es que tenga una alta sensibilidad, que agarre la mayor cantidad posible de personas enfermas. Pero esto tiene un precio, que tiene una baja especificidad, o sea, personas que están sanas, que a veces les da positivo, pero que no tienen la enfermedad. Por esa razón, a muchas de estas pruebas hay que hacerles un test confirmatorio. Vamos a dar otro ejemplo. Imaginemos que mediante una prueba estándar, que ya todo el mundo la conoce y que es lo mejor que hay, se mide el colesterol para discriminar a aquellos que tienen hiper y a aquellos que lo tienen normal. Y ahora se quiere plantear una nueva prueba, ¿sí? Le vamos a llamar el test rápido. Entonces, el gol estándar es la prueba de referencia que vamos a tomar, que es la prueba A. El test rápido, entonces, la prueba a quienes toma, a los que clasifica como anormales, son aquellas personas que tienen el colesterol alto. De todos los test que dan positivos, vamos a ver que algunos
son los verdaderos positivos, pero aquí tenemos el grupo de personas sanas que nos dio positivo. Entonces aquí vamos a calcular la sensibilidad. Dijimos que la sensibilidad es la capacidad de una prueba de detectar a aquellas personas que están realmente enfermas. Tiene una sensibilidad del 95%. Esta prueba, este test rápido, es muy bueno porque me detecta sobre 19 personas enfermas a 18. Pero ¿qué pasa? Dijimos que acá, como pueden ver, tiene muchos falsos positivos. O sea que de 21 personas sanas, hay 10, casi la mitad, que me va a marcar como que están enfermas. La pregunta es, ¿qué hago? ¿Qué test es mejor? ¿Este test rápido o la prueba estándar? Bueno, esperemos que al final de la clase podamos haber aclarado esto, ya que frente a dos pruebas, la más válida, la que más se va a acercar, es la que tenga mayor sensibilidad y especificidad, pero siempre a mayor sensibilidad, la especificidad tiende a bajar, como este ejemplo típico de la BDRL. Entonces, si tuviéramos que elegir entre una y otra, y no pudiéramos tener una sensibilidad y especificidad óptimas, tenemos que pensar lo siguiente. Si estamos frente a una enfermedad que puede ser muy grave, pero que tiene tratamiento, o que aquellos que me den falsos positivos no les va a generar un trastorno muy grave. Un buen ejemplo es la sífilis. Tenemos que encontrarla porque es muy fácil tratarla. Otra, la fenilcetonuria, que es un trastorno congénito que si no lo detectamos a tiempo, produce graves consecuencias, sobre todo a nivel neurológico en el bebé. Y apenas detectada se les implementa una dieta y ellos pueden llevar una vida totalmente normal. Entonces, ahí en esos casos necesitamos una prueba altamente sensible. ¿Y cuándo vamos a elegir una prueba altamente específica, sacrificando un poquito la sensibilidad? Pues cuando tengamos una enfermedad que su tratamiento no sea tan fácil, que sea un tratamiento difícil, que probablemente no se logre una verdadera curación. Entonces, como es un tratamiento complicado, o imagínense un tratamiento con algunos efectos secundarios interesantes, hay que tratar de evitar los falsos positivos. O si la persona se le diagnostica esta enfermedad, puede presuponer una carga importante para su vida. Un buen ejemplo son las enfermedades autoinmunes con efectos reumáticos, como por ejemplo la artritis reumatoidea. Aquí lo importante es, una vez que una persona tiene un síntoma, estar seguros que no vamos a todas aquellas personas con ese síntoma caratularlas de que tienen la enfermedad, porque es un tratamiento muy complicado, a largo plazo, y que en una primera instancia no implica un riesgo de vida inmediato. Dijimos que la sensibilidad y la especificidad de una prueba tienen mucho que ver con la calidad de la prueba, con su capacidad de medir la verdad. Pero hay otro parámetro muy importante que es el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. El valor predictivo positivo tiene que ver con la capacidad de una prueba, la que da positiva, de que todos aquellos en quienes la prueba dio positiva realmente estén enfermos. Así como para la sensibilidad y la especificidad hacíamos la lectura vertical de la tabla, en lo que es valor predictivo positivo dijimos, el valor predictivo positivo es la capacidad de una prueba de detectar entre quienes la prueba dio positiva, quiénes son los verdaderos enfermos, y entre aquellos a quienes la prueba dio negativa, quiénes son los verdaderos sanos, ¿sí? A sobre A más B y D sobre D más C. En este ejemplo nos encontramos con que el valor predictivo positivo es del 64%, o sea que de todas las personas a quienes la prueba les dé positiva,
el 64 va a tener realmente colesterol. ¿Y de qué depende el valor predictivo positivo o negativo? Depende de la prevalencia de la enfermedad. Cuando la enfermedad es más prevalente, imaginemos que aquí la hipercolesterolemia sea cerca del 50%, esto es ficticio, no es real. El valor predictivo de nuestra prueba va a ser alto. Y ya vamos a ver en los ejercicios que ustedes van a hacer, que les hemos preparado un montón, qué es lo que ocurre en enfermedades de baja prevalencia, ¿sí? Entonces, el valor predictivo mide realmente la eficacia que tiene determinada prueba en una determinada población. No va a ser lo mismo el valor predictivo de una prueba en una población que en otra. Este cuadrito es muy explicativo del texto de Donis, que evaluar la validez y confiabilidad. Léanlo porque es muy explicativo. Las primeras páginas que ahí hemos marcado, ¿cuáles son? Terminamos con este tema. Terminamos con todo lo que tiene que ver con las pruebas diagnósticas y tamizaje. Vamos a hablar ahora de lo que son las medidas de asociación. Como les dije, esto es un tema introductorio que es importante que ustedes ya lo tengan claro para cuando aborden los estudios epidemiológicos. ¿Qué son las medidas de asociación? Son aquellas medidas que se pueden calcular y que nos permiten cuantificar cuánto más de riesgo hay en una población expuesta que en una población que no esté expuesta, cuánto riesgo más o menos hay de enfermar. Es importante porque una medida de asociación mide la fuerza, la magnitud de asociación entre la enfermedad y el factor de riesgo. Vamos a comenzar viendo lo que son las medidas de asociación. Primero vamos a ver el riesgo relativo. El riesgo relativo mide la incidencia de la enfermedad en la población expuesta versus la incidencia de la enfermedad en la población no expuesta. ¿Recuerdan lo que quería decir incidencia? La incidencia eran los casos nuevos diagnosticados sobre toda la población expuesta o en condiciones de padecer esa enfermedad. Por lo tanto, la incidencia es una medida que se aplica para los estudios de cohorte y los estudios experimentales, donde nosotros hacemos un seguimiento y podemos ir viendo qué personas desarrollan la enfermedad. No se preocupen, eso es tema de otro núcleo. Pero ¿qué es lo importante? Ustedes piensen que hay un riesgo basal de enfermar. Hay un riesgo basal de tener cáncer. Todos tenemos ese riesgo basal. Cáncer de pulmón, imaginen. Pero aquellas personas que fuman tienen un riesgo mayor que aquellas personas con su riesgo basal. El riesgo basal tiene que ver con la incidencia de la enfermedad en aquellas personas no expuestas. Ahora lo vamos a ver mejor en el cuadro. Si tenemos un riesgo relativo mayor de 1, quiere decir que el factor de riesgo, la exposición, aumenta el riesgo. Si el riesgo relativo es de 1, quiere decir que da lo mismo. Da lo mismo estar expuesto que no estar expuesto. Y si el riesgo relativo es menor de 1, quiere decir que quien está expuesto tiene menos riesgo. Decimos que cuando es menor de 1, una medida de asociación, en realidad es un factor de protección. Imaginen, por ejemplo, una vacuna. Vamos a ver este ejemplo, esto es un ejemplo ficticio, pero está bueno para que se acuerden. Imaginen que hay un estudio que sobre 300 personas que se hizo cuando se tiró durante la Segunda Guerra Mundial la bomba atómica. Había 300 personas en este estudio que vivían cerca de Hiroshima y luego se las comparó con otro grupo de personas que vivió lejos, ¿sí? Dichas personas, ambos grupos, fueron estrictamente controladas durante mucho tiempo, o sea, hubo un seguimiento. Y durante este seguimiento
se fue identificando a lo largo de todos estos años, imaginen, durante 50 años, los números son ficticios, pero saben que este estudio se hizo, claramente se hizo. Todo los números que planteo acá sí son ficticios. Entonces, durante muchos años se siguió, y vamos a ir ahora a nuestras hermosas tablitas. Aquí tenemos, sobre el total de la población, dijimos que se controlaron a 300 personas que estuvieron viviendo cerca de Hiroshima, ¿sí? Que sí estuvieron expuestas a la radiación, contra 340 personas que no estuvieron expuestas a la radiación, el total. De toda esta población, sobre 640, hubo 80 que sí desarrollaron cáncer y 560 que no. De estas personas que sí desarrollaron cáncer, la mayoría estuvo expuesta a radiación. Y de estas personas que no desarrollaron cáncer, la mayoría no estuvo expuesta, ¿sí? Bien. Pero fíjense que hay personas que desarrollaron cáncer y que sin embargo nunca estuvieron expuestas a la radiación, ¿sí? Entonces, la incidencia en expuestos decimos que es la cantidad de eventos o de casos que se diagnosticaron sobre el total de individuos que estuvo expuesto, ¿sí? 60 sobre 300. Y la incidencia de la enfermedad en no expuestos es los 20 que desarrollaron cáncer sobre todas aquellas personas que no estuvieron expuestas, ¿sí? 20 sobre 340. El riesgo relativo es el cociente entre estas dos incidencias, la que se observó en aquellas personas que estuvieron expuestas y la que se observó en aquellas personas que no tuvieron expuestas. ¿Cómo se interpreta? Que aquellas personas expuestas a la radiación extrema tuvieron 3 veces el riesgo de desarrollar cáncer que aquellas no expuestas, ¿sí? Y ahora, ¿qué es el odds ratio? UOR, como todos lo conocemos. Es un concepto sajón, es parecido a la razón. ¿Se acuerdan que dijimos que la razón, varones sobre mujeres, es un concepto más sajón que al cual nosotros no estamos acostumbrados? Ratio es razón, cociente. Y odds, podríamos traducirlo, tiene un origen más bien germánico, podríamos traducirlo como riesgos. Entonces, en el odds estamos comparando también los riesgos de enfermar, pero con otra mirada. Aquí calculamos el riesgo de haber estado expuestos entre los casos y el riesgo de haber estado, los riesgos de exposición entre los no casos. Lo vamos a ver más claro con la tablita. ¿Qué es lo importante del OR? ¿Sí? Que esto se utiliza cuando no fue posible hacer un seguimiento, cuando no fue posible identificar los casos nuevos. Simplemente tenemos el dato de todos los casos y de la exposición. Es mucho más frecuente que ustedes vean interpretaciones en función de odds, porque es mucho más frecuente y más fácil hacer estudios de caso y control y estudios transversales. Y además, aunque el estudio, los datos no hayan surgido de un tipo de estudios de casos y controles o transversal, que esto ya lo van a ver, los programas estadísticos usan el OR como medida de asociación. Esto es inherente al tipo de cálculo complejo que ellos utilizan. Van a leer en algunos textos que se traduce odds como chance, mayor o menor chance. Esto es un detalle que tienen que saber, que en los estudios transversales lo más exacto debería ser calcular la razón de prevalencias, pero en la enorme mayoría de los estudios se les calcula el OR. Al igual que en el riesgo relativo, si es mayor a 1 implica un riesgo, si es menor a 1 es un factor de protección, y si es de 1, el riesgo no importa.
Entonces, ¿qué es el odds? Dijimos que es la razón, el odds es la chance de exposición entre aquellos enfermos y los no enfermos. Entonces sería, de todas aquellas personas que desarrollaron cáncer, es el mismo ejemplo del que usamos anteriormente. De todas aquellas personas que desarrollaron cáncer, ¿cuántas estuvieron expuestas al factor? Y de todas aquellas personas que no desarrollaron cáncer, ¿cuántas estuvieron expuestas al factor? Decimos que es el odds de exposición entre casos y el odds de exposición en los no casos. Hacemos el cociente, y esto, si se acuerdan de matemática y manejo de fracciones, el cociente entre dos fracciones es igual a la multiplicación de la primera por la inversa de la segunda. Y así podemos obtener esto. Por eso también se le dice al odds ratio el cálculo de los productos cruzados. Les queda 60 por 320 sobre 20 por 240. Después lo analizan mejor. De este modo, de este cociente obtenemos 4. Con los mismos números podemos decir que si esto hubiera sido un estudio de casos y controles, las personas que estuvieron expuestas a la radiación tuvieron 4 veces el riesgo de desarrollar cáncer que las que no estuvieron expuestas. Esto no quiere decir que uno esté bien y otro esté mal. Lo que tenemos que saber es que el OR sobreestima el riesgo. La manera ideal, la que más se acerca a la realidad, son los estudios de cohorte que miden la incidencia, por ende el riesgo relativo, ¿sí? Pero en general lo que se hacen es el otro tipo de estudios que con los mismos números ustedes vieron que da un poquito más. Recuerden esta referencia. Y por último, una última prueba que por ahí la van a leer y ya terminamos, que es el riesgo atribuible. El riesgo atribuible es una medida que mide la diferencia del riesgo absoluto entre quienes estuvieron y quienes no estuvieron expuestos. Sería el riesgo en expuestos sobre el riesgo en no expuestos. El riesgo medido en función de la incidencia, y aquí salimos del primer ejemplo de riesgo relativo, es la diferencia entre la incidencia en expuestos menos la incidencia en no expuestos. O sea, 0,2 menos 0,6 me da 0,14. Lo más fácil de interpretar es multiplicándolo por 100. Entonces, podríamos decir que de todos los casos de cáncer en este estudio, el 14% se puede atribuir a la exposición a la radiación. Si esto fuera una vacuna, el factor de exposición sería la vacuna. Entonces, y aquí queremos hacer nuestra reflexión final. Todo esto de lo que hablamos tiene que ver con la manera de trabajar con lo que es el enfoque de riesgo, porque los riesgos existen. Hay poblaciones de mayor riesgo y de menor riesgo, pero el riesgo no es solamente tener un estilo de vida no saludable, no es solo eso. El riesgo también tiene que ver, como dijimos, con un contexto social. También tiene que ver con la accesibilidad a los servicios de salud. Entonces, ¿es malo el enfoque de factores de riesgo? No, no es malo. Claramente es insuficiente. Demostró que no es efectivo. Sigue habiendo alcoholismo, sigue habiendo consumo problemático de drogas, sigue habiendo obesidad, sigue habiendo personas, mujeres que no se hacen las mamografías, que no se hacen los PAP. ¿Por qué? Porque son dejadas, porque no les interesa, porque no les preocupa su salud. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Concientizarlas de que se hagan los estudios para que no se mueran de cáncer? No dio resultado. Entonces, lo que queremos reflexionar al final
es la inmersión en la que estamos todos en el paradigma de la complejidad. No somos tan diferentes. Tenemos que reconocer que somos, entre toda la población y desde lo colectivo, una unidad, pero que somos una gran multiplicidad de seres, en donde cada persona es el centro de su propio mundo. Entonces, desde una mirada más profunda, desde el abordaje del paradigma de la complejidad, nosotros podemos asociar todo aquello que está desunido y por ahí entender por qué las mujeres de estratos sociales más vulnerables no se hacen el Papa Nicolau y son las mujeres más pobres en nuestras comunidades o en el noroeste argentino quienes más se mueren de cáncer de cérvix. Y no es porque no les interesa, no es porque no les importa su salud. Entonces, también es importante desde la complejidad que no hay conceptos fijos, conceptos invariables, conceptos absolutos. Todo varía, todo cambia. Y reconocer sobre todo que la libertad no es un valor absoluto en sí mismo y que nuestra autonomía depende de muchas condiciones sociales y culturales. Y que nosotros en realidad somos una mezcla de libertad o de individuos que buscan su libertad y también de subordinación a poderes y a leyes externas. Muchas gracias y esperamos que esta clase les haya sido útil. Edgar Morin fue un francés que murió hace muy poquito y que él fue uno de los grandes precursores y creadores del paradigma del pensamiento complejo. Muchas gracias. En el campus, además de este video, va a estar subida la versión en PDF de esta clase, en la cual están las actividades prácticas y su resolución. Les hemos preparado muchos ejercicios para que ustedes puedan ir pensando y razonando estos temas que no son fáciles. Las actividades prácticas están también en el cuadernillo del estudiante, pero sin su resolución. Por un tema de tiempo, no subí el cuadernillo del estudiante, la parte correspondiente al segundo encuentro. Solo está la parte correspondiente a este encuentro para que ustedes vayan pudiendo hacer la ejercitación. Durante la semana les vamos a subir lo otro. Les mandamos un gran abrazo, un gran saludo y esperamos reencontrarnos en breve. En breve de manera virtual, porque presencial probablemente nos falte más. Nos vemos.